Bueno, yo soy Marta Cordero y actualmente soy la presidenta ejecutiva de la empresa Irupana. Quiero agradecer a las personas organizadoras del evento por habernos tomado en cuenta en este evento, porque además nos gusta mucho asistir como Irupana, porque estamos muy preocupados por realmente la formación de los jóvenes y el diálogo que podamos establecer tanto con los estudiantes como los profesionales del campo gastronómico. Yo he venido a hablarles de ingredientes andinos en la salud y en la dieta nacional. Este pues es un gran tema, un tema que estamos en Irupana trabajando hace 27 años. Irupana tiene 27 años de vida y la principal motivación de haber desarrollado este tema, que por cierto no está concluido, es un tema que estamos trabajando y mientras haya vida vamos a seguirlo haciendo. Partimos del hecho de que estamos en un país, Bolivia, y en este país, por la enorme diversidad que encontramos en todos los pisos ecológicos y por la gran gama de productos alimenticios según sus diferentes regiones y pisos ecológicos, tenemos diferentes ingredientes para diferentes combinaciones que podamos servirnos. Entonces, ahí, por favor, si me lo puede poner el mapa. Quisiera mostrarles un mapa del cual hemos partido en Irupana, y en realidad este no es un mapa, sino es un cuadro didáctico que nos va a ayudar a entender, si me lo puede poner un poquito más grande, por favor, nos va a ayudar a entender. Este es un corte longitudinal del país en el que podemos ver las diferentes alturas. ¿Y por qué tenemos que hablar de alturas? Porque las alturas nos van a definir climas distintos, nos van a definir vegetaciones y por lo tanto productos agroalimentarios distintos que podemos utilizar como ingredientes. Entonces, tenemos aquí la primera parte, la parte de arriba, que es la zona de las alturas. En Bolivia, en las alturas a 4.000 metros sobre el nivel del mar, estamos produciendo alimentos. Hay vida, hay quinoa, está ahí graficada la quinoa y también las llamas, como ustedes pueden ver. Están las aves como el cóndor y todo esto, toda la biodiversidad que se produce en este primer piso ecológico que lo estamos viendo. Ahí está la zona de Puna, ese es lo que en el colegio hemos aprendido como zona de Puna. Vamos bajando y tenemos ya el altiplano, y en el altiplano también tenemos sobre todo toda esta diversidad de alimentos andinos que de los cuales vamos a hablar hoy. También tenemos productos cárnicos, como estaban hablando hace unos momentos. Vamos bajando en el corte y vamos a los valles. Ahí ya nos ofrece el país muchísimas más alternativas, como por ejemplo mieles, frutas, tenemos verduras en gran cantidad, tenemos locotos, tenemos ajíes. Vamos bajando, estamos en la zona templada, los valles se caracterizan por ser zonas templadas, donde ya vamos teniendo una gran diversidad de verduras, frutas que pueden combinar muy bien con lo que tenemos arriba. Y finalmente en la parte de abajo están los llanos, las zonas más cálidas y lo que sería la Amazonía. En Irupana, nuestro trabajo ha consistido justamente en recoger todos los ingredientes que hay en todos estos pisos ecológicos y poder transformarlos.
Hemos recorrido gran parte del país, pero no hemos terminado de recorrer el país porque hay una diversidad impresionante. Y hace 27 años, cuando habíamos empezado con solamente el café, no habíamos tenido hasta entonces los contactos, la red de proveedores que hoy hemos desarrollado. Creo que este es el activo más valioso que tenemos, y además haber desarrollado con estos proveedores todo lo que hoy producimos. Entonces, en este cuadro ustedes van a ver también que por ahí hay alguna camionetita, algún móvil que está recorriendo el país y que está trayendo los ingredientes para que podamos transformar y devolver a todos los clientes y las personas que consumen, que nos comen, una dieta balanceada, nutritiva y nacional, sobre todo nacional. Seguiremos, por favor. Yo les voy a hablar ahora con mayor énfasis porque hemos trabajado todos estos años de la quinoa, del amaranto, en la salud humana, que es también el tema del foro. Y a estos alimentos les vamos a llamar pseudocereales porque son alimentos considerados mucho más que cereales. No solamente dentro de una composición tradicional de alimentos, ustedes van a ver que tenemos los cereales, las vitaminas, los minerales. Sin embargo, la quinoa, el amaranto y la cañagua no pueden ser considerados solamente como cereales. Se los denomina como pseudocereales por la cantidad de proteína que tienen y por la cantidad de grasa que también contienen. Entonces, estos alimentos se caracterizan por tener alto valor nutritivo, una calidad extraordinaria de proteína, porque no es solamente que tenemos una proteína por cada 100 gramos de 16 hasta 20 o 21%, sino que esa cantidad de proteína que hay en cada uno de estos alimentos es de muy buena asimilación. Es decir, que cada uno de estos gramos de proteína está respaldado en lo que después vamos a ver si se puede con los cuadritos. Luego tenemos, bueno, esta es una foto del amaranto para que ustedes puedan conocer la plantita. Otra característica de los alimentos, además, es que tenemos una muy buena parte de los aminoácidos limitantes tienen estos alimentos. Esta es la cañagua. La cañagua casi nunca la hemos visto en planta. Esta es una panoja más pequeñita, más bajita, y les comento que este es un gran alimento, tiene una cantidad de proteína muy parecida a la quinoa, pero la característica es que tiene además añadida fibra que nos permite que podamos llegar con este alimento a poblaciones como por ejemplo la de los diabéticos, que necesita consumir cantidades importantes de proteína, pero también necesita altos contenidos de fibra obtenida de la misma celulosa. Entonces, vamos a hablar con detalle de lo que es esta cañagua. Yo les quiero introducir al tema. Quisiera, por favor, si me lo puede poner uno de los cuadritos más que están en Excel. Entonces, es muy importante, seguramente ustedes ya conocen todo el valor nutricional que tienen estos tres alimentos. Yo les voy a mostrar un cuadrito nomás porque no va a ser posible verlos todos. Un cuadrito en el que vamos a ver las diferencias que hay entre lo que son los cereales andinos como quinoa, cañagua y amaranto y el trigo, el arroz o el sorgo.
En relación a estos 3 alimentos es que quiero que podamos ver la calidad nutricional de ellos. Entonces, aquí tenemos la relación de la quinoa y la cañagua con otros cereales. En proteínas, ustedes van a ver que la cañagua, por ejemplo, tiene entre 18 y 20%, dependiendo de la zona en la que venga y dependiendo de la variedad de cañagua que estemos analizando. Ustedes vean las diferencias en relación al trigo. El trigo es un cereal típicamente clasificado en relación a la quinoa, que tiene 13.8, el arroz 8.7 y cebada 10.6. Nuestra población es carente de proteína. Lamentablemente, desde la gestación, las madres ya tienen carencia de proteína. Es la proteína la que se tiene que trabajar para fortalecer los niveles de crecimiento, porque la proteína es un alimento que nos va a ayudar al fortalecimiento de los huesos y de toda la estructura del cuerpo. La proteína la vamos a poder asimilar hasta más o menos los 25 años. En el caso de los varones, un poquito más, y en el caso de las mujeres, todavía seguimos procesando proteína hasta el momento que es la lactancia. Sin embargo, nuestros niveles de asimilación van disminuyendo conforme vamos avanzando en la edad. No es posible asimilar toda la proteína toda la vida. Es por eso que además tenemos que poder saber combinar estos alimentos que contienen tan alta cantidad de proteína para que podamos siempre poderlos asimilar bien. Estos alimentos además tienen lípidos y ustedes también pueden ver, los lípidos son las grasas, que seguramente ustedes también lo han visto. En cantidad de lípidos también tenemos valores muy importantes. Y no solamente en la cantidad, sino también en la calidad, porque lípido también puede contener un aceite, una grasa cualquiera, pero la grasa que están conteniendo tanto la cañagua como la quinoa son grasas que nos permiten asimilar las proteínas. Son grasas que no dan colesterol, que no dan triglicéridos, y más bien nos fortalecen y nos ayudan por su capacidad enzimática total. Los glúcidos, que son los dulces, también son importantes y por esta característica es que están clasificados también como cereales. Es decir que además de darnos proteína, de darnos grasa, nos están dando hidratos de carbono que finalmente van a ser en valores también importantes. Pero digamos que los hidratos de carbono no son justamente lo que diferencian, pero sí lo que complementan. Tenemos el calcio, en el caso de la cañagua, que es muy importante. Ustedes habrán oído hablar de la cañagua solamente como pito. Todavía yo, cuando he sido niña, he consumido pito de cañagua muchísimo, ¿no es cierto? En la casa nos daban mucho pito de cañagua y lamentablemente he visto que esa práctica ahora se ha olvidado casi. Es mejor tomar una Coca-Cola, una Fanta, un Sprite, no sé qué, pero ya no se consume el pito de cañagua. Y fíjense qué importante cantidad de calcio que tiene. A veces pensamos que el calcio solamente se obtiene de la leche, del queso o de los derivados productos lácteos. Sin embargo, aquí vemos que la cañagua es una fuente muy importante de calcio, tanto como la quinoa. Y otra parte también nos mostrará el amaranto. El magnesio, que es una sal mineral, que también es muy importante para todo el sistema muscular, es lo que nos ayuda a fortalecer, a manejar los músculos, tantos músculos cerebrales, músculos que están a lo largo de nuestro cuerpo.
Y finalmente tenemos el hierro, que todos ya saben cómo sirve, nos evita el tener enfermedades como la anemia, y que también podemos encontrar importantes valores en la cañagua y también en la quinoa, tanto como en el amaranto. Entonces, esta es una muestra solamente de la importancia nutricional que puedan tener estos alimentos, que me imagino que ustedes ya la han estudiado, y de lo que se trata aquí más bien es de poder definir cómo vamos a introducir en nuestra dieta. Ahora sí puede ponerme el otro. La pregunta acá es, para que estos alimentos sean incorporados en la dieta cotidiana, es necesario que puedan ser transformados. Ustedes han visto la planta, han visto la calidad nutricional muy a grosso modo, pero el problema es cómo los vamos a introducir. Son granos, vienen y son unos granos que son duros. Por ejemplo, la cañagua tiene todas esas propiedades, sin embargo, ¿cómo la vamos a introducir en nuestra alimentación cotidiana? Necesitamos transformar estos alimentos para que tengan buen sabor, porque si es que estamos acostumbrados, y toda la tecnología a la que estamos acostumbrados ahora para los alimentos, nos están haciendo a nosotros dependientes de esos sabores tan intensos, como los helados, por ejemplo, toda esta tecnología que nos somete a que nuestro paladar ya necesite consumir sabores muy intensos. Entonces, si nosotros hablamos, por ejemplo, de la cañagua, la quinoa, son sabores que no son fáciles de combinar, no son fáciles de ponerle sabor, porque ya no están dentro de ese mundo tecnológico al que queremos, al que estamos acostumbrados y nos están metiendo ya desde niños, incluso a los colores, porque cuando vemos, por ejemplo, un alimento que tiene un color un poco pálido, no nos llama la atención, no nos incita a comer tal vez en el plato. Entonces, esto es lo que realmente hay que trabajar, y es el desafío que Irupana se ha planteado hace 27 años. En el caso, por ejemplo, de la cañagua, la mejor manera en la que podemos nosotros procesar es habiéndola tostado y habiéndola molido. Es decir, que podamos disponer de una harina cocida o también de una harina cruda para poder preparar algunas cosas como pan, como repostería, todas las variedad de cosas que nos puede ofrecer la harina, ya sea cruda o ya sea tostada. Creo que con estas harinas, la mejor manera como es un grano tan duro, es muy difícil es difícil aplicarlo entero, de manera completa. Por eso es mejor encontrar preparaciones que puedan ser a base de estas dos harinas que les indico, ya sean crudas o ya sean cocidas. Todos estos cereales, además, en el caso de la quinoa es un poco más suave el grano, y en el caso del amaranto más suave aún. Pueden ser tostados y pueden ser molidos, y pueden introducirse tanto a sopas como a platos centrales, mezclándolos sobre todo con otros cereales que no contengan tanta cantidad de proteína. Entonces, mejoramos la biodisponibilidad del alimento, es decir, el aprovechamiento casi del 100% de toda la proteína. Entonces, este tema del buen sabor es un desafío que creo que no se va a acabar.
eso es lo lindo de los buenos desafíos, que siempre nos presentan alternativas nuevas, y creo que, como decían las personas que me han antecedido, ustedes están aquí para crear, y creo que esto se aplica muy bien a este Año Internacional de la Quinoa, en que nosotros deberíamos pensar no solamente en la quinoa, sino en el conjunto de cereales andinos que tenemos disponibles para crear. Les voy a mostrar luego unas cifras que realmente a nosotros nos deprimen mucho, pero que también nos desafían a seguir el trabajo. En el tema del buen sabor, el segundo punto muy importante es el de que podamos desarrollar productos a base de estos cereales. ¿Qué quiere decir desarrollar productos? En Irupana, por ejemplo, tenemos una variedad de alrededor de 200 productos que hemos desarrollado fundamentalmente a base de quinoa, cañao, amaranto y algo de tarwe. No solamente a base de estos productos, sino que, por supuesto, están combinados con otros alimentos como, por ejemplo, la miel de abeja, la miel de caña, están combinados con frutas, con avena, en fin, una serie de otros ingredientes que complementan y hacen un producto que sea realmente que contribuya a la nutrición diaria. Eso es lo que también en el caso de ustedes tendríamos que desarrollar productos, es decir, platos que puedan servirse cotidianamente. Y aquí podemos desarrollar una muy buena gama de productos pensando en todas las comidas que tenemos y que nos servimos al día, tanto en desayunos como en meriendas, en almuerzos o en la cena. En Irupana hemos desarrollado productos que son generalmente para el desayuno, porque hemos pensado que esta es la comida más importante del día. Si comemos bien en el desayuno, vamos a tener toda la energía para poder desarrollar nuestra actividad durante el día. No estamos a favor, por ejemplo, del consumo de estos y de otros cereales, por ejemplo, en la noche, porque cuando vivimos en la altura, nuestra digestión es mucho más difícil. Entonces, hemos pensado por eso y hemos desarrollado una serie de productos para el desayuno, productos que pueden ser dulces o que también no contengan azúcar, que contengan los glúcidos y los azúcares naturales que contienen estos alimentos. Entonces, esto más que una conferencia, el carácter que yo le quería dar es que es más una inspiración. Pretendo provocarlos a ustedes para que ustedes comiencen a desarrollar productos en base a alimentos andinos, porque nada en esto está terminado, estamos empezando, a pesar de que tenemos 27 años y hemos sido los pioneros para el desarrollo de estos productos andinos, nada está terminado. Con mucha tristeza he podido ver que, por ejemplo, en Europa, donde la quinoa, la cañagua ya son conocidos, están desarrollando una infinidad de productos, de recetas, que ustedes ya pueden verlas en libros y pueden verla en el internet. Hay una serie de recetas a base de estos productos y que en muchos casos están cubriendo necesidades alimenticias para poblaciones muy importantes, por ejemplo, como son los vegetarianos. Hay vegetarianos que, ya sea que por filosofía, una opción de vida, han dejado de consumir carne, pues hoy se alimentan de cereales andinos como la quinoa, la cañagua, porque con ellos pueden reponer la proteína que tiene la carne y ellos han optado por no consumir. Este es un mercado muy bueno, muy interesante y que también en nuestro medio existe. Este medio, lamentablemente,
estamos pensando que los vegetarianos comen lechugas, que comen ensaladas solamente a base de lo que, cuando pensamos en ensalada estamos pensando en lechuga y en tomate. Sin embargo, podemos incorporar todos estos alimentos a esta gama de ensaladas, por ejemplo, que pueden resultar muy nutritivas y de gran sabor. Un otro sector de población que consume muchísimo los cereales andinos son las personas que no pueden consumir gluten. El gluten, ustedes saben, es la proteína del trigo o también la proteína de los cereales que nos pueden ofrecer, por ejemplo, otro cereal es el centeno. El centeno es otro cereal que contiene gluten. El gluten es la proteína o del trigo o del centeno que nos permiten aglutinar las masas, por ejemplo, para que esas masas puedan tener un tamaño adecuado y que puedan tener una textura a la que estamos acostumbrados. Un alimento sin gluten, por ejemplo, es el maicillo, que ustedes deben conocer. El maicillo en Todos Santos, por ejemplo, ustedes ven los tradicionales maicillos, los que de verdad están hechos con maíz. El maíz es otro alimento que no contiene gluten. Entonces, el maicillo es muy suave, ¿no es cierto? El maicillo se puede deshacer porque la masa con la que hemos hecho la harina que se ha utilizado es muy frágil, no tiene ese aglutinante que nos permite que el pan no se deshaga, que se desmorone muy fácilmente. Entonces, en el mundo, y porque precisamente estamos industrializando demasiado los alimentos, es que ahora aparecen estas alergias, por ejemplo, al gluten. Son personas que no pueden consumir ni siquiera trazas de gluten. La cantidad de gluten que tiene un alimento se las mide en las partes por millón, en ppm. Y la norma indica que un alimento para poder ser consumido por personas alérgicas al gluten tiene que tener hasta 20 partes por millón. Entonces esto es un desafío realmente muy grande. Las personas alérgicas al gluten, si es que consumen más de la cantidad que pueden consumir, pueden hasta fallecer inmediatamente. En otros casos pueden reaccionar como se reacciona a todas las alergias, con ronchas, con granos, etcétera, ¿no? Pero el daño que más les causa es precisamente los daños estomacales. Son dolores de estómago muy intensos que a veces y en casos muy extremos los conducen a la muerte. Entonces, este sector poblacional es cada vez creciente, porque no es que la alergia al gluten ha aparecido muy recientemente en nuestro país, es una enfermedad que evidentemente es de hace muy poco tiempo, pero que sobre todo se la puede diagnosticar desde hace muy poco tiempo. En Bolivia casi hay muy pocas personas que la pueden diagnosticar. Generalmente es gente que ha estado delicada del estómago mucho tiempo y por circunstancias se ha hecho examinar en otros países, en Chile o en la Argentina, donde ya se tiene avanzado estos análisis, entonces descubren que tienen la intolerancia al gluten. Ninguno de los cereales andinos de los que les he comentado tienen gluten, ni la quinoa, ni la cañagua, ni el amaranto, tampoco lo tiene el taro. Entonces, estos alimentos pueden cubrir una dieta para este tipo de personas. Y esto es realmente un nicho de mercado que podemos trabajar.
Hay niños ya en muchos lugares que no pueden consumir gluten, que no pueden tener ni siquiera una traza de lo que es el gluten y que no tienen dónde comer, ni siquiera en la casa, porque si en la casa tenemos una persona que no puede consumir gluten y los otros sí, se complica la situación, porque mientras unos comen pan, el otro no puede recibir ni siquiera una pizca de lo que sería el gluten. Y el gluten está en nuestro ambiente. Nosotros consumimos seguramente, en estos días ustedes han tenido, por ejemplo, aquí un refrigerio, y si ustedes piensan en lo que han comido, casi la mayor parte, el 90% de los alimentos contienen gluten. Las salteñas, los pastelitos, todo lo que es de fácil consumo. Entonces, para esas personas se les complica muchísimo la vida. Sin embargo, con los cereales andinos podemos cubrir esta falencia y podemos realmente aprovechar sin contaminar nuestra cocina, como decía aquí los ingenieros. Es mucho más complicado hacer una cocina sin gluten que la inocuidad, porque en la inocuidad podemos desinfectar, utilizamos desinfectantes, limpiamos, trabajamos con el personal, etcétera. Pero con el gluten es mucho más complicado, porque nosotros no podemos ver dónde está la contaminación. No es que si eso está sucio yo lo veo y lo limpio, sino que está en el ambiente, son partículas suspendidas que están presentes y que a veces son vehículos para la contaminación. Sin embargo, esto es posible. En Irupana estamos produciendo, tenemos 2 plantas, una en Villa La Merced y otra en El Alto, y estamos exportando alimentos sin gluten para estas poblaciones, con altísima responsabilidad, porque en otros países, cuando decimos que nuestro alimento es sin gluten, al llegar a puerto, toman muestras y llevan al laboratorio, y tenemos que dar el examen. Tenemos que certificar menos de 20 ppm por cada 100 gramos de gluten. Ese es un desafío muy grande y que felizmente lo estamos pudiendo cumplir. Y aquí yo también los exhorto a que ustedes puedan llegar a esos mercados, porque la población que no puede consumir gluten es cada día más grande. Otro de los puntos, todavía no he terminado con el otro de los puntos muy importantes también para que ustedes puedan servirse es realizar justamente eventos como este, que todos sepamos y que seamos conscientes del valor nutricional y del valor curativo que pueden tener estos alimentos. Muchos años, yo recuerdo que cuando hemos hecho Irupana, cuando hemos empezado con la tarea de industrializar los alimentos andinos, no teníamos, por ejemplo, un pito de cañagua en un supermercado. Y cuando íbamos a hablar, por ejemplo, con los padres de familia, con quienes hemos trabajado muchos años para hacerles conscientes del valor nutricional que podía tener la ración de desayuno escolar, que también hemos sido pioneros, era muy difícil. Esto de los alimentos andinos era comida de indios, así se lo denominaba. Y hoy día vemos que toda esta población indígena justamente es la que mejor se debería alimentar, porque tiene a la mano los alimentos que, como ustedes bien han denominado, son un regalo divino. Lamentablemente, en las zonas de quinoa, por ejemplo, vemos que los niños ahora son desnutridos en un 80%. ¿Por qué? Porque la quinoa en un 90% hoy por hoy se exporta. Toda la familia está en la chacra, todos están en el cultivo de quinoa, ya sea cuidando, ya sea deshierbando, haciendo las labores culturales, y nadie se puede ocupar de los niños. De manera que si los niños comen es porque
han tomado lo que por ahí había, y si no comen, la mamá cuando vuelve y está cansada, ya no puede hacer cocer por lo menos 45 minutos la quinoa. Ya no quieren comer, ya no quieren consumir quinoa, por ejemplo, porque tarda mucho en cocer, porque están acostumbrados a un sabor que lo han tenido desde el abuelo, desde el tatarabuelo, la mamá, y ya no quieren ese mismo sabor, ya no quieren de repente una sopa de quinoa al estilo tradicional, quieren otras comidas. Si le llevamos, por ejemplo, a estos niños unas barras de quinoa, eso les interesa mucho. Y entonces nosotros vemos que en estas poblaciones que aún tienen estos productos y no están consumiendo, tenemos que llevarles alternativas fáciles de preparar y fáciles de consumir para que nuevamente puedan ellos gozar de este regalo divino que les ha dado la naturaleza. Eso es una educación en base a valores propios. Eso es lo que nosotros llamamos educación en base a valores propios, y esto también es lo que hemos hecho durante estos años, no tan intensamente como nos hubiera gustado, pero sí, por ejemplo, en eventos como estos, por eso participamos, porque queremos ser parte de esta educación con valores propios, porque si bien podemos usar una avena que no se produce en nuestro país, que siempre es importada, que sea combinada con un cereal como la quinoa, que sea combinada con un cereal como el amaranto. Entonces, creo que esa tarea es muy importante, y si ustedes van a emprender esta carrera gastronómica, tienen que saber que es un desafío muy grande y que ustedes, para poder lograr afinidad con sus comensales, tienen que salir de la cocina también y poderle explicar a aquel comensal el valor nutricional y las bondades que tiene esa quinoa, esa cañagua y ese amaranto. Ahora sí, por favor. Hay combinaciones que mejoran la digestibilidad de la proteína vegetal, como les decía anteriormente, y tenemos que pensar en combinar para mejorar la digestibilidad y también mejorar el sabor en nuestra experiencia de cereales y leguminosas. La quinoa, la cañagua y el amaranto, al ser considerados como pseudo cereales, también pueden considerarse como leguminosas por la cantidad de grasas, como les decía, y por la cantidad de proteína que tiene. Entonces, podemos combinar, por ejemplo, con arroces, cualquiera de estos, con los cereales que ustedes tengan a mano, en proporciones que no excedan el 30% del cereal. Se obtienen muy buenas y saborizadas mezclas. También podemos utilizar cereales y verduras. No sé si ustedes han comido, por ejemplo, una pizarra. Esta es una manera de comer la quinoa tostada, y esta quinoa tostada en el campo se la consume a veces con carne o a veces pura. Es un plato de quinoa, ¿no es cierto?, de quinoa tostada que llega a cocerse como el arroz, pero pensamos que esta comida, por ejemplo, la podemos enriquecer con verduras, dependiendo de la región en la que estemos. Resulta muy buena combinación y además, como les digo, podemos mejorar la digestibilidad de la proteína. Las personas que por generaciones han estado acostumbradas a consumir proteína animal, por ejemplo, les es muy difícil asimilar la proteína vegetal. Por eso es que tenemos que desarrollar en nuestro organismo las enzimas que puedan asimilar este tipo de proteína. Y una de las formas es precisamente combinándola con algunas verduras, con algunos cereales para mejorar esa asimilación. Otras combinaciones podrían ser, por ejemplo, cereales y lácteos.